El envejecimiento no es una enfermedad ni una condición, es un proceso continuo y gradual de cambio natural por el que atravesamos todos los seres vivos. Sin embargo, es posible mejorar las condiciones de vida de las personas que atraviesan esa etapa. Pensando en eso es que en México se creó un centro de investigación sobre el envejecimiento. No saben lo interesante que es. Quédense en De Todo. En México tenemos un proyecto como este. ¿Por qué es importante investigar acerca del envejecimiento? ¿Cuál es el promedio de vida de los mexicanos? No se preocupen que para responder todas esas dudas está con nosotros el doctor Ricardo Félix. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, muy amables por visitarnos. Platíquenos un poquito acerca de los inicios de este proyecto. ¿Qué fue lo que les llevó a destinar todo un proyecto y todo un edificio aquí en el CINVESTAB para dedicarlo a la investigación del envejecimiento? Bueno, justamente es porque el envejecimiento es un tema muy relevante, es un tema muy oportuno. Ustedes saben que la población actualmente está, digamos, envejeciendo en nuestro país, al igual que en todo el mundo, y esto presenta o representa retos muy importantes en muy distintos ámbitos de la sociedad, es decir, estamos hablando de la economía, de la movilidad, del empleo, de muchas otras cosas y también de la salud. Entonces, una buena manera de empezar a abordar este tema dentro del ámbito de la salud es crear una instalación para el estudio justamente del envejecimiento a nivel celular y a nivel molecular. La expectativa de vida, según las últimas estadísticas del INEGI, es 73 años para el hombre y 78 años para la mujer. Sin embargo, la expectativa de vida saludable es distinta, es 10 años menor. Eso quiere decir que durante los últimos años de la vida, las personas mayores tienen afectada la salud. Entonces, una de las digamos, objetivos relevantes del centro es tratar de investigar las bases celulares y moleculares de las enfermedades que se asocian con el envejecimiento para ver si se puede estrechar esta brecha que hay entre la expectativa de vida y la expectativa de vida saludable. Esto tiene implicaciones muy importantes en la dinámica familiar, en la dinámica de la comunidad y por supuesto en los costos, beneficios que representa el estrechar esta brecha en términos de la atención para la salud, que es muy costoso. Yo mencionaba que el 10% de la población está en este grupo de edad, pero después del 2050, un tercio de la población va a estar en ese grupo de edad y van a tener todas estas enfermedades asociadas con el envejecimiento, y entonces tratar de prevenir o de mejorar o de retardar la aparición de estas enfermedades va a ser en beneficio de las personas, de la gente que los rodea y de la sociedad en su conjunto. Fundamentalmente lo que queremos nosotros es investigar los mecanismos básicos por los que se da el envejecimiento para eventualmente tratar de retrasar el envejecimiento, tratar de detener las enfermedades que se asocian con esta etapa de la vida. ¿Y será posible verlo así, de esa manera tan optimista, como de retrasar o detener, doctor? Sí, la aspiración fundamental y en las que trabajan ya algunas gentes es incluso en añadirle años a la vida. Nosotros todavía no estamos en esa posibilidad, pero sí podemos intervenir oportunamente para frenar el deterioro que viene con la edad avanzada y las enfermedades que se asocian con esta edad. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes con este proyecto? Este proyecto empezó en el 2018, pero empezó en esa época sin nada, es decir, no teníamos ni el edificio, ni teníamos los equipos, ni teníamos los investigadores. Actualmente estamos ya en una fase de plena consolidación del centro. Muy bien, muchas felicidades porque esto es, yo creo que un gran paso para todas y todos los mexicanos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Paola es estudiante
estudiante y colabora aquí en el CIMBESTAB en una línea de investigación que ahorita nos vas a platicar cuál es. ¿Qué estás investigando, Paula? Estoy estudiando la línea de investigación del envejecimiento del sistema inmunitario y me enfoco principalmente en una célula en específico, que son las células cebadas. ¿Por qué es importante investigar cómo envejece el sistema inmunitario? ¿Qué repercusiones tiene este tipo de envejecimiento? Claro, bueno, conforme el organismo va envejeciendo, es bastante común escuchar que las personas mayores presentan mayor número de enfermedades, y esto también se debe justamente a la disfunción que presenta el sistema inmunitario. Y en este caso es muy importante pues justamente estudiar, aunque sea una célula del sistema inmune, como son las células cebadas, ya que estas células están involucradas en procesos alérgicos y qué podría pasar cuando las personas envejecen y cómo podrían estar funcionando estas células o provocando un pronóstico distinto a las enfermedades que padecen las personas adultas, o si esto podría cambiar justamente la evolución de estas enfermedades. Por eso es bastante importante estudiar. De hecho, específicamente lo que yo hago es estudiar un tipo de estímulo, en este caso un estrés, provocado por un componente que yo utilizo, que es el lipopolisacárido bacteriano, que es un componente o una toxina que tienen algunas bacterias gram negativas. Y eso es lo que yo veo, es el efecto que produce este componente en las células cebadas. Ok. ¿Cómo cuánto tiempo te va a tomar esta investigación, Paula? Puede tomar mucho tiempo, solamente que aquí nos regimos justamente por el tiempo de maestría, de doctorado. Entonces, en mi caso, son 2 años de maestría. Ok, muy bien. Pues mucha suerte y esperemos que tus resultados arrojen información que pueda ayudar posteriormente a la sociedad. Sí, claro. Gracias. Gracias. Ahora nos encontramos con la doctora Liliana Quintanar en el Laboratorio de Química Inorgánica Biológica. Sí. Doctora, ¿qué es lo que se hace en este laboratorio? Mira, en nuestro laboratorio lo que hacemos es estudiar la interacción de algunos metales esenciales como cobre, hierro, zinc, con proteínas que están implicadas en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y Parkinson, o enfermedades degenerativas como la diabetes tipo 2 y la enfermedad de cataratas. Suena bastante interesante, sobre todo porque mencionaste que esos minerales, por ejemplo, los podemos encontrar en nuestro cuerpo, ¿no? Y son esenciales. Son esenciales. La vida, nuestro cuerpo no podría funcionar sin estos metales. Entonces hay proteínas que están implicadas, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que terminan formando estos aglomerados en los tejidos afectados, y muchas veces en estos mismos agregados de proteínas se encuentran estos metales esenciales que deberían de estar en la célula cumpliendo sus funciones normales, pero terminan en estos tejidos afectados pegados a estas proteínas. ¿Qué hacen ahí? Entonces, es la pregunta. Exacto, ¿qué hacen ahí? ¿Por qué estas proteínas unen a estos metales? ¿Y qué es lo que va mal en el envejecimiento? Y también qué es lo que va mal con estas interacciones metal-proteína en estas enfermedades. Entonces, para poder estudiar estas interacciones metal-proteína, lo primero que tenemos que hacer es producir nuestra proteína. Y muchas veces para eso lo hacemos de 2 maneras. O la sintetizamos de manera química, sintetizamos péptidos, proteínas pequeñitas, o usamos bacterias para poder producir estas proteínas, les llamamos recombinantes porque son producidas en el laboratorio por estas bacterias. A ver, entonces aquí está Eusebio trabajando en algo. Sí, él está trabajando con sus bacterias que, mira, estas son colonias de bacterias que han sido transformadas, es decir, le hemos metido un pedacito de ADN que se llama plásmido, que codifica para la proteína gamma D cristalina. Es una de las proteínas que está en el lente humano y que es una de las proteínas que se agregan en la enfermedad de cataratas. Y esta en particular es una variante, le hicimos unas mutaciones para poder entender en qué sitio de la proteína se está uniendo el metal. Y entonces lo que Eusebio está haciendo ahorita es poner el cultivo de esta bacteria que va a producir su proteína, y después vamos a poder purificar esa proteína y estudiarla en el tubo de ensayo para ver cómo une a los metales. ¿Y por qué tiene que pasarlo por calor?
Porque todo tiene que ser en condiciones sépticas, o sea, para que no se contamine con otras bacterias. Y las bacterias se quedan ahí. Bueno, las va a poner a crecer, elegimos una de las colonias como esas que te mostramos, las va a poner en medio de cultivo, las pone a crecer. Es un procedimiento que tarda como una semana, ¿no? Porque al día siguiente inducimos, le damos la instrucción a la bacteria, ahora sí ponte a producir la proteína que requerimos. Y una vez que la ha producido, entonces sí lisamos, digamos, rompemos la membrana de la bacteria para poder extraer nuestra proteína de ahí. Y la posibilidad de estudiar en el tubo de ensayo estas proteínas que tenemos en el lente, que son súper importantes para mantenerlo transparente y que en el envejecimiento, pues por diversas razones y diversas pues afectaciones, daños que sufren, daño oxidativo, radiación UV o pérdida del balance de metales, puede estar pues ocasionando la enfermedad de cataratas. Qué interesante. Entonces, imagínate, si podemos entender estos procesos, podemos diseñar moléculas que puedan retrasar la progresión del desarrollo de la catarata. Doctora, ¿y qué es lo que vamos a ver en el cromatógrafo? Sí, bueno, aquí vamos a ver cómo podemos purificar. En realidad un cromatógrafo sirve para purificar cualquier molécula que sea de interés. Aquí tenemos uno que es un HPLC para purificar moléculas pequeñas o proteínas pequeñas. ¿Sí? Y aquí esto es lo que nos va a ayudar es a separar la proteína de todo lo demás que produjo, por ejemplo, la bacteria, o si sintetizamos un péptido de manera química, con este equipo, con este cromatógrafo, podemos separar nuestro péptido y tenerlo muy puro para poderlo usar en el análisis de sus interacciones con metales. Y puede ser diferentes tipos de espectroscopía. Por ejemplo, aquí tenemos uno que es un lector de placas para poder usar absorción electrónica o fluorescencia. Otra espectroscopía que usamos es absorción de rayos X y para ello usamos unos contenedores de muestra como este que ven aquí, que es para ir al sincrotrón. Recién el mes pasado fuimos al sincrotrón suizo a correr algunas muestras. Aquí en cada una de estas rendijas metemos nuestra muestra de proteína con metal y ahí en ese experimento con el haz de la luz sincrotrón podemos excitar un electrón de los que están más pegaditos al núcleo del metal hacia las capas más lejanas, digamos, de este ion metálico, o incluso hacer que el electrón se salga y ver con qué choca alrededor, y de esta manera podemos tener información de cómo está unido el metal a la proteína. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio para poder compartir lo que hacemos todos los días aquí en el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento. Doctor, por favor, díganos, ¿cuál es la línea de su investigación? La línea de investigación que desarrollaremos aquí en el CIE está basada en imagen molecular por tomografía por emisión de positrones. Esta es una técnica de imagen médica que, a diferencia de las imágenes médicas tradicionales que normalmente vemos anatomía o estructura, nosotros lo que vemos es función. Nosotros los que tenemos es imágenes funcionales a nivel molecular. De tal manera que con esta técnica nosotros podemos entender cómo están funcionando los diferentes órganos y tejidos del cuerpo y lo podemos visualizar en una imagen que no solamente la podemos nosotros ver con nuestros propios ojos, sino que también podemos analizarla y obtener mucha más información de la que estamos viendo con nuestros propios ojos. Principalmente hacemos estudios oncológicos, pero ahora que nos estamos incorporando a este importante centro, empezamos también ahora con radiofármacos enfocados a enfermedades neurodegenerativas, que es precisamente una de las líneas de investigación fuerte que esperamos contribuir dentro de este proyecto tan importante para nuestra ciudad y para nuestro país. Doctor, ¿nos ayuda a comprender cuáles son las enfermedades neurodegenerativas? ¿Cómo es que afectan a la población? Claro. Las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades que se presentan a partir de 50 años o 60 años, que tienen la característica que van avanzando y que no tienen una cura.
Estas enfermedades, muchas veces el diagnóstico clínico no es muy preciso porque se confunden entre distintas enfermedades, el cerebro empieza a dejar de funcionar, entonces dar el tratamiento adecuado no siempre es posible. Entonces, mediante el estudio de modelos animales de enfermedades neurodegenerativas, podemos entender mejor el origen de la enfermedad, buscar nuevos tratamientos que ayudan a entender estas enfermedades, y también pueden, mediante imágenes, podemos hacer modelado matemático que nos permite inferir los procesos fisiológicos que están ocurriendo dentro del cerebro y estudiarlo en sujetos que no tienen ninguna enfermedad, sujetos que pueden a la larga tener alguna enfermedad, o sujetos que ya están enfermos. Entonces esa información es posible que ayude a los médicos a dar un mejor diagnóstico y por ende un mejor tratamiento a la población. Doctor, ¿y cuál sería el beneficio para la población de esta investigación que ustedes están emprendiendo? El beneficio va a ser que en un futuro podamos tener estas herramientas precisamente que podamos utilizar directamente en los pacientes para poder obtener un diagnóstico más certero y oportuno. Una de las ventajas de esta técnica de imagen médica funcional es que se pueden detectar las enfermedades inclusive varios años antes de que se manifiesten los síntomas. De tal manera que si uno puede detectar enfermedades en un estadio temprano, pues con toda la investigación que se está desarrollando, pues tal vez se puede encontrar algún tratamiento para que podamos detener o alentar el progreso de la enfermedad. No hay cura para estas enfermedades, pero sin lugar a dudas, si se detectan a tiempo, podemos actuar de manera adecuada para poder tratar de detener la enfermedad. Una de las también cosas importantes de la investigación que nosotros hacemos es que es traslacional. En la Facultad de Medicina de la UNAM, en la unidad PET-CT ciclotrón, que es ahora una unidad integral, tenemos todas las herramientas que se necesitan para hacer desde la producción de los radionúclidos y los radiofármacos, porque para poder obtener estas imágenes necesitamos inyectarle una sustancia radioactiva a los pacientes. Producimos los radiofármacos. En el ciclotrón tenemos la tecnología para poder hacer los radionúclidos y los radiofármacos. Eso se tienen que producir a demanda todos los días. Tenemos también el laboratorio en donde vamos a hacer los controles de calidad adecuado antes de que podamos utilizarlas en seres vivos. Tenemos un microPET donde se adquieren los estudios en miniatura para poder hacer estudios preclínicos de los radiofármacos que nosotros estamos desarrollando en modelos animales, y tenemos un PET-CT para humanos, de tal manera que podemos hacer los estudios clínicos. Y eso es precisamente lo que nosotros esperamos contribuir en este proyecto, que en un futuro podamos tener más radiofármacos que nos permitan no solamente estudiar los mecanismos fisiopatológicos de estas enfermedades, sino tener herramientas de diagnóstico que nos permitan diagnosticar estas enfermedades en un estadio temprano. Muchísimas gracias, doctores, y mucho éxito en sus investigaciones. Al contrario, muchas gracias. Ahora nos encontramos en un lugar muy interesante con la doctora Perla, que nos va a explicar qué es lo que sucede aquí, qué tipo de investigación se lleva a cabo y sobre todo en qué nos puede ayudar como sociedad. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en De Todo. Cuéntanos qué investigación estás realizando. Lo que nos interesa es entender cómo nuestro cerebro cambia cuando envejecemos, cuáles son los mecanismos que nos permiten almacenar la información y formar memorias, y cuáles de estos mecanismos permiten que cuando envejecemos estas funciones se mantengan y podamos seguir formando memorias. Algunos cambios que producen que estas memorias fallen, ¿no? Y tenemos riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer u otras demencias relacionadas. Entonces hay una concepción errónea muy común en la población, en la gente en general y en algunos especialistas en salud, que piensan que cuando envejecemos perdemos estas capacidades cognitivas. Nuestra memoria va a fallar, vamos a olvidarnos cosas, eso es inevitable, es lo que se piensa. Pero en realidad en el campo, el hallazgo más contundente es que en lugar de que haya decaimiento de las habilidades cognitivas, hay un incremento en la variabilidad individual. Eso significa que hay personas que pueden mantener sus funciones cognitivas a niveles comparables con los jóvenes, cuando eran jóvenes, mientras que otros sí muestran esta trayectoria de pérdida de las funciones.
Lo que es muy interesante, lo que hacemos aquí es que podemos estudiar este fenómeno en roedores, porque se ha demostrado en el campo que las ratas, aunque comen lo mismo, viven en las mismas condiciones muy controladas, tienen esta misma trayectoria de su memoria cuando envejecen. Hay unas ratas que se mantienen con muy buena memoria y otras que la van perdiendo. Para evaluar cómo cambia la memoria en el envejecimiento de los animales, utilizamos una prueba que es muy común en el campo de la memoria y el aprendizaje, se llama laberinto acuático de Morris. Ocurre en este cuarto, en este tanque. Este es un tanque que se llena con agua. Lo que se prueba es cuál es la capacidad de los animales de ubicarse espacialmente, recordar dónde están. Es como cuando nos perdemos en un lugar nuevo o cuando no recordamos el camino para llegar a algún lado. Entonces, como las ratas todo el tiempo dejan rastros de orina, no podemos hacer un laberinto normal. Entonces, lo que se hace para que no estén oliendo y hagan trampa con el laberinto es hacer un laberinto en el agua. Entonces, se llena este tanque con agua hasta cierto nivel que cubra una plataforma. Esta plataforma queda oculta. Y entonces colocamos suavemente a la rata a nadar. Entonces la rata queda, imagínense que de pronto ustedes los ponen en el océano y solamente pueden ver lo que está por arriba de la superficie. Van a usar claves espaciales como esta que colocamos alrededor del tanque y van a ubicarse, van a nadar y tratar de buscar una salida hasta que en algún momento, de manera aleatoria, encuentran que hay una plataforma en la que pueden salir y escapar del agua. Entonces ya lo regresamos y cuando más repetimos este entrenamiento, las ratas más rápidamente se ubican espacialmente y encuentran la salida. Esa habilidad de aprender cuál es la salida es la que medimos y es la que correlaciona muy bien con las funciones cognitivas que tienen los humanos, nuestra habilidad nuestro GPS interno, por ejemplo. ¿Y en el futuro cómo se podrá aplicar el conocimiento resultante de esta investigación? Sí, bueno, lo que estamos encontrando entre algunas cosas es que las ratas en los roedores podemos ubicar una proteína que se produce en el cerebro, pero que llega al torrente sanguíneo. Y esta proteína nos ha ayudado a identificar cuáles son las ratas que van a tener una trayectoria de declive cognitivo y cuáles son las ratas que se van a mantener. Estamos ahora haciendo estudios para identificar esta proteína en los humanos y poder tener un biomarcador. Es un estudio que está corriendo ahora mismo, ¿no? Que estamos en desarrollo, pero la idea es poder tener un biomarcador de la función sináptica que tenemos, ¿no? Es impresionante. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. El envejecimiento es un proceso completamente normal y las investigaciones que se llevan a cabo en centros como el que conocimos el día de hoy en De Todo nos permiten aprender mucho más acerca de él. ¿Les gustó este capítulo? Yo sé que sí. Recuerden que ya pueden escuchar De Todo a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Soy Alexia, hasta la próxima.